Lo primero que esto funcione, y yo tenía preparada esta portadilla antes de que me dijeran que tenía que poner la otra, he puesto la otra, yo soy disciplinado, pero esto es un poquito de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de esos platos populares, como nosotros los vemos. Habría que preguntarle a los protagonistas que salen en esa fotografía si realmente están tan contentos de ser protagonistas de los platos populares. Y quiero que un poco, en esta hora tan postpandrial que tenemos, pues podamos hacer un poquito rapiditos, ánimos, y que metamos unos pequeños toques de humor en lo que vayamos viendo. La primera cuestión, para los que vienen de fuera, los que estamos aquí en España, pues lo sabemos perfectamente, es que nuestra gastronomía es enorme, variadísima. Y cuando se habla de que la paella o la tortilla de patata es el plato típico de España, es tanto como decir que toda la Biblia se resume en que existe Dios. Pues sí, existe Dios, pero hay muchas otras cosas. Aquí tenemos el Atlas del Taste, que nos empieza ya a dibujar. Si lo veis desde lejos y vais acercándoos a España, os vais dando cuenta que conforme vamos avanzando, cada vez nos aparecen más cosas. Y si nos centramos ya, por ejemplo, en mi zona, en Córdoba, nos encontramos un montón de platos. Pero no son los únicos que hay, ni son quizás los más importantes. Y yo muchas veces me he preguntado qué criterios utilizan todos estos que nos hacen catálogos y nos dicen, oye, este es el plato más típico, esto es lo más popular. ¿En qué se basa? De hecho, hace poco una famosa cadena de viajes sacaba un mapa con los platos más típicos de España, me puse en contacto con ellos y le dije, ¿qué método habéis utilizado para determinarlo? Y me dijeron, he preguntado a unos amigos. Perfecto. He llamado a uno de Córdoba, ¿cuál es el plato más típico de Córdoba? Pues este mismo. Entonces, también tenemos que distinguir lo que son nuestros productos. Tenemos unos productazos, una materia prima brutal en España, y luego, por otra parte, las elaboraciones que hacemos con ellas. Y yo no me voy a referir a esos productazos que tenemos, a esas materias primas, sino que voy a entrar mucho más de lleno en esas elaboraciones, esas formas de las que ya nos han contado cómo hemos ido llegando hasta hoy y cómo aterrizamos en este momento de esos platos tradicionales. Y cuando hablamos de platos tradicionales, algunos estarán diciendo que tontería, ¿por qué vamos a estudiar los platos tradicionales? Bueno, pues tenéis ahí algunos de los motivos por los que deberíamos de estudiarlos. Y cada uno de ellos ya sería suficiente para que le dedicáramos suficiente atención a la gastronomía tradicional que tenemos en España y a esos platos. Pero algunos de los que saldrán de los últimos, ya ha dicho Emilio, por ejemplo, ha dado unas pinceladas, el tema de la sostenibilidad, el tema de la proximidad, el tema del patrimonio, el tema de la unión al territorio. Son elementos fundamentales que creo que merece la pena ahondar en ellos. Porque, lógicamente, la alimentación está muy relacionada con el patrimonio. Recuerdo que hace unos años llegaban a Córdoba un congreso de patrimonio y yo, tonto de mí, le digo, oye, va a haber una sesión de gastronomía. Y me dijo, estamos hablando de patrimonio, no estamos hablando de gastronomía. Sí, yo que quiero hablar de patrimonio. Oye, pues te invitamos y nos cuentas. Pues después de invitarme y contarles, se dieron cuenta de que sí, que la gastronomía también es patrimonio. Pero no es porque yo lo diga. Si nos vamos a la Real Academia de la Lengua, nos dice que el patrimonio es el legado de nuestros padres. ¿Estamos todos de acuerdo, no? No, pues estáis dormidos. Sí, ¿es el legado de nuestros padres? Sí. No, es el legado de nuestras madres, es el legado de nuestras abuelas. ¿Qué hemos hecho los hombres para legar esto? Nada, vamos a dejarlo claro. Este padre es genérico, este padre se refiere a padre y madre. En ese sentido, sí, el legado de nuestros padres. Pero es muy importante que ha sido el legado de nuestras madres y el de nuestras abuelas. Es el legado de nuestra cultura, es el valor de nuestra cultura. En algunos de los platos, cuando nosotros íbamos a estudiarlos, hemos ido picándole a las poblaciones y diciéndole, por ejemplo, cuando hicimos el flamenquín en Andújar, mandábamos a las redes sociales, uy, en Córdoba ya hay un montón de respuestas sobre el flamenquín, subían las de Andújar. Decíamos a Córdoba, oye, que en Andújar está la gente, porque es parte de su cultura, es parte de lo suyo, y lo vamos a ver luego en algunos platos que nosotros los consideramos como platos para presumir. Es un elemento diferenciador, y esto es fundamental. Cuando empezamos a estudiar los platos tradicionales, empezamos a preguntar y decimos, bueno, platos de Córdoba, el cocido, las lentejas. Los que sois del resto de España, que no comáis cocido ni lentejas en el resto de España, ¿verdad? Ni siquiera en Italia ni en Francia. No, exclusivo nuestro. Bueno, pues hay que buscar esos elementos diferenciadores, porque luego, primero, es de lo que podemos sacar pecho y en segundo lugar, va a ser lo que nos va a servir para atraer ese potencial turista gastronómico. Fundamental, está unido al territorio. Yo le he dado una China, salmorejo en Ecuador.
Y oye, pues se la ha comido encantada, pero como te comes un salmorejo en Córdoba, te comes algunos de estos gazpachos que ha comentado Emilio, en cada uno de los puntos de donde son originarios, hay que olvidarse porque la materia prima, el ambiente lo da. Y ese unido al territorio nos permite además afianzar ese posible turista gastronómico. Y aquí tenemos dos expertos que nos han hablado, y uno que me estaba whatsappeando que si íbamos a grabar la sesión, Fernando Rueda, y le he dicho, sí, no te preocupes que lo estamos grabando. Otro historiador, es rastreable históricamente. Afortunadamente tenemos indicios para que muchos de estos platos los podamos seguir. Yo voy mucho por los pueblos y vamos hablando con las mujeres mayores, y cuando vamos a hablar de la gastronomía de su pueblo, muchas veces te dicen, no, este pueblo no. Este pueblo lo trajo fulanita, estaba casada con menganito, que venía de otro pueblo, y bueno, pues lo trajo aquí, ha gustado y se ha implantado, pero esto hace 50 años no existía. Por tanto, todo eso está muy bien. Y no solamente lo dice la Real Academia de la Lengua, sino que lo dice la propia UNESCO. Desde 2009, en ese patrimonio inmaterial, está reconociendo platos y está reconociendo formas de alimentarse de nuestra gastronomía. Ahí tenéis algunos de los ejemplos. No tengo mucho tiempo, no me voy a parar, pero la Real Academia de Gastronomía, a la que me honró pertenecer, pues también ha hecho su propuesta de que las tapas sean patrimonio inmaterial de la humanidad. Llevamos esperando desde 2016. Algún día a la UNESCO se le vendrá bien el hacerlo. Pero es que incluso en nuestra normativa existe el término de patrimonio cultural inmaterial y hay un apartado específico en que nos habla de la gastronomía, las elaboraciones culinarias y la alimentación. Por tanto, no cabe duda que la alimentación es patrimonio. Hay que tener mucho cuidado con el patrimonio, primero porque se puede perder, y una vez que se pierda, ya está perdido. Almudena nos puede contar las de versiones del garum que se han vuelto a reflotar y de personas que han ido a un hospital por intentar reflotarlas. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos y cómo rescatamos esas recetas. Esos experimentos que contaba Almudena cuenta también porque está en un departamento de microbiología que hacía las pruebas microbiológicas, si no, ¿a quién le da una carne que se ha tirado en miel 3 meses? Comprobamos que era séptica. Exactamente. Y tenemos cosas como esta. En Cabra había un convento donde hacían una picotela fantástica las madres agustinas y se pasaban la receta de la madre superior a la siguiente cuando ella ya se notaba un poquito pachucha y resulta que murieron las dos, la madre superior y la segunda. Se perdieron la picotela. Esto hace gracia, parece una anécdota, pensarlo en términos de vuestra abuela. Esa receta, esos platos que hacía, eso que comíais de pequeño, el día que os falte, si no os falta ya, espero que no os falte y tarde mucho tiempo, esa receta se puede ir perdiendo. Y aquí, cuando hemos estado hablando de platos tradicionales, a mí me gusta siempre hacer una distinción. Los platos que están en peligro de extinción, eso de que el día que la abuela falte, pues se pierde el plato. Y aquí estamos haciendo un trabajo, habréis visto este símbolo entre los logos de este congreso, del Grupo de Gastronomía Científica, que también pertenezco, y de nuestro amigo Javier Aranceta, que ha dado una de las primeras charlas esta mañana, en la que estamos rescatando esos platos tradicionales. Y ahora estamos en la segunda fase, en la valoración nutricional de esos platos, porque hay muchos bulos y mucha leyenda en torno a ellos. Mi especialidad es otra, mi especialidad son los platos populares. Ahí os traigo el Skyline de Córdoba, puesto en forma de lo que se puede comer en Córdoba, una mínima muestra de lo que se puede comer. ¿Y por qué digo que los platos populares hay que tratarlos de forma distinta? Ya Google no nos lo permite, pero cuando antes Google te permitía ver qué número de resultados tenía cuando hacía una búsqueda, yo me entretuve en poner receta de salmorejo y para los de la última fila, que seguro que no lo ven, 4.480.000 respuestas. 4.480.000 modelos, recetas de salmorejo. Luego veremos qué hacemos con esto. La Real Academia no se ha quedado atrás, ha hecho una propuesta. De sello, no lo busques, que el de Murcia no está puesto. Fue el último que se ha encontrado. Se ha hecho una propuesta de... ¿Ya está? ¿Te lo puse? Bueno, luego lo buscas. Sí, ahí está. Está allí. Fueron los últimos, pero la verdad muy bien aplicado. Bien, la pregunta del millón. ¿Cómo hizo la Real Academia esto? Pues muy sencillo. Llamó a las academias regionales y le digo, oye, proponme un plato que vamos a hacer una fotografía para un sello. Y en cada academia tomaron la decisión de hacerlo de la manera que quisieron. Yo no voy a entrar si buena, mala, acertada o no acertada. Porque yo puedo decir que en Andalucía no nos enteramos. De hecho, el presidente tomó la decisión por nosotros y nos puso lo que nos puso. Y esa es la pregunta del millón. ¿Quién decide si un plato pertenece a la parte popular, a la parte en peligro de extinción, o cómo lo caracterizamos o cómo abordamos ese plato? Pues ya he puesto antes, Emilio, una fotografía de una reunión que tuvimos en Segovia, hemos hecho varias, hicimos otra en Granada, estupenda, nos hemos reunido también en Bilbao.
Y ahí tenéis pues a Rafael Ansón, que antes ya está con nosotros, y algunas de las personas que estamos por aquí, y algunos de los que han estado esta mañana. Y bueno, pues podría ser una manera de elegirlo. O puede haber otras maneras, y no os digo cuáles, pero estas son las que normalmente se están utilizando. Nosotros vamos a mostrar cómo hemos trabajado y cómo Andalucía puede ser un ejemplo de cómo se puede trabajar. No digo que sea la manera única, nosotros ya tenemos la experiencia y os la traemos para quien quiera seguirla, como se suele hacer con el método científico. Estamos hablando de una encuesta sobre la gastronomía de Córdoba con 1.500 encuestas, en las que preguntamos de todo. Ahí tenéis un pequeño ejemplo y algunos dirán, bueno, pues esta encuesta es para telediario, para esto de la noche, cuando termina esa última noticia, para que nos hagan la bromita. Bueno, pues está publicado en el International Journal of Gastronomy and Food Science y creo que es de las pocas ciudades que están caracterizadas. Ese código QR no es para el menú de a mediodía, sino que podáis descargaros el artículo. ¿De acuerdo? Es decir, se puede hacer gastronomía y se puede hacer ciencia. Y es un poquito lo que os vamos a traer aquí, ese recorrido. 1.509 encuestas, las hicimos presenciales, 717 presenciales, 792 online, porque teníamos la incertidumbre de si el online funcionaba para hacer este tipo de encuestas. Y comprobamos que los resultados eran idénticos en online y presencial. Obviamente, la distribución muestral no. Teníamos que había más mujeres que hombres y había más gente, digamos, joven que gente mayor en las encuestas online, pero los resultados eran reproducibles. Las presenciales las hicimos acorde a la pirámide poblacional de Córdoba y por grupos de edad que segmentamos de 10 en 10. El 76% de las encuestas se hicieron en barrios, a pie. Los alumnos a los que habíamos formado iban preguntando, era una encuesta por cuota, iba buscando el nicho de la persona que tenía que hacer la pregunta. Y si alguien se ha paseado por Córdoba o la conoce, os reto a que busquéis un barrio que no esté ahí representado. Trabajamos con todos los barrios de Córdoba. ¿Esto qué es? ¿Que teníamos afán de llegar a todos sitios? No, porque como los barrios de Córdoba estaban clasificados desde un punto de vista social, pues pudimos hacer también un estudio de tipo social, de estrato social, en función de las preferencias y los elementos gastronómicos que tenían. Con esta metodología y con esta manera de trabajar, dijimos, oye, ya que lo hemos hecho en Córdoba, vamos a crecer un poquito, vamos a ver qué podemos hacer en Andalucía. Aquí no anduvimos solos, sino que lo hicimos en colaboración con la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo. Y, bueno, partimos, ahí veis que hay un logo un poco extraño y es porque éramos la Cátedra de Gastronomía Andalucía, que luego evolucionamos a la Cátedra de Gastronomía Mediterránea y nos pilló en el camino. Entonces ahí tenéis el logo a medio camino de una cosa y otra. Tenemos la enorme suerte en Andalucía de que ya había un trabajo previo. Antes he mencionado a Fernando Rueda, que fue un poco el promotor, el comandante de este estudio sobre la Biblioteca Gastronómica de Andalucía, en el cual se recopilaron 800 recetas, 100 de cada una de las provincias, y aquí tenéis a la protagonista de recopilar las 100 recetas de Córdoba. Me refiero que no se hizo de una manera azarosa, ni fue nuestro amigo Pedro Sánchez o el líder de la oposición quien se pusieron de acuerdo, sino que se hizo con una metodología científica. A partir de ahí se lo ofrecimos a la academia y le dijimos, oye, hablad con los comendadores de cada provincia y que nos digan cuáles son los platos más populares que podemos encontrar. Y nos ofrecieron 10 platos de cada una de las provincias. Hasta aquí hemos ido aplicando un método que se puede aplicar de forma sistemática cada vez que queráis. Hicimos una encuesta con esos 10 platos para cada provincia y se distribuyó en cada una de las provincias por diferentes métodos. En redes sociales, por WhatsApp, en prensa, de todas maneras posibles. Esos son los logos, ya están las encuestas cerradas, obviamente, y tenéis un poco la representación de lo que ocurrió. Con lo cual empezamos a tomar una fotografía de cómo es, no cómo ha sido a lo largo del tiempo la gastronomía en Andalucía, sino cómo es a día de hoy. Y nos sorprendemos porque la historia nos dice una cosa y el mundo actual nos dice otra. Os voy a ir mostrando muy rápidamente algunos resultados. Aquí tenéis, por ejemplo, los platos más populares de Almería. También, como veis, teníamos datos de tipo gastronómico, no solamente qué porcentaje de población había elegido cada plato, sino con qué frecuencia se consume cada uno de ellos. Ahí he puesto la miga de harina porque es la que salió con mayor número de votos, 60% mensual, 20% algunas veces
etcétera. Dónde se come, en casa o fuera, si se toma todo el año, se toma una época del año determinada. Es decir, información interesante de cuál es el estado de vida de ese tipo de platos. Aquí tenéis Cádiz con su tortillita de camarones, que seguro que Gregorio la disfruta cada vez que puede. Aquí tenéis Córdoba. De Córdoba no voy a hablaros porque tendríamos mucho que hablar. Salió el salmorejo por goleada. Deciros que llevamos ya 3 encuestas sobre platos populares en Córdoba y en cada encuesta sigue subiendo el salmorejo y esto tiene un sentido muy claro. Pero salió uno que estaba casi perdiéndose, que es el perol cordobés. Tenemos ahora mismo un proyecto en marcha. Antes lo que decía Emilio de ese dornillo que comían todos juntos, eso lo hacemos en Córdoba, pero en torno a un perol, comiendo un guiso de arroz o un guiso de miga. Cosas curiosas, y en honor a nuestro compañero Emilio, que fue uno de los artífices de rescatar, de hacer esta encuesta en Granada, es que, por ejemplo, uno de los platos que salieron entre los 4 o 5 platos más populares de Granada, la tortillita de Sacromonte, pues resulta que son de los platos más populares, pero si vemos con detalle, podemos ver, que toda la presentación va lenta, la frecuencia de consumo de la tortillita de camarones es muy poca. Voy a ponerlo más clarito. El 94% de los granadinos no toma tortillita de camarones. Sin embargo, si va un turista, va a tomar algo que es un sucedáneo de tortillita de camarones. De Sacromonte, perdón. Me he quedado con Cádiz y ya me he perdido. De Sacromonte, la tortillita de Sacromonte también hay que decirlo, que una tortillita que se hace con casquería y ya la gente pues estas cosas las va dejando. Pero bueno, es tomar el estado de salud. En Huelva nos sorprendió mucho que salió la gamba blanca, no queríamos meterla en el estudio porque es una cosa muy sencillita y decíamos, pero bueno, y en Huelva no eran choqueros, sí son choqueros. Si unimos todos los platos con choco que habían votado, el 49% de los platos son platos elaborados con choco. Por lo cual, bueno, realmente la encuesta estaba dando cosas coherentes. En Málaga, por supuesto, ese aspecto que están proponiendo a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, su porra antequerana, que es diferente completamente y patrimonio de ellos y no tiene que ver con nuestros salmoreos, y los queremos mucho y que sigan así, por la futura de los populares victorianos. Mirad, vuelvo atrás. Habéis visto ahí recuadrado el espeto de sardina, ese patrimonio que quieren poner. Hay un 10% de los malagueños que normalmente no lo toma cuando viene alguien de fuera. Estos son los que nosotros llamamos el plato para presumir. En Córdoba es el rabo de toro, que apenas hay mucha población que no lo consume, pero cuando viene alguien de fuera tú vas a probar el rabo de toro cordobés. Y en Sevilla, con la Academia Sevillana, que también hemos colaborado estrechamente, pues hemos hecho un estudio sobre los caracoles y ahora estamos empezando un nuevo estudio con sus platos populares. El que hemos avanzado más quizás es en Jaén, la provincia de Jaén, que por cierto el lunes están eligiendo el nuevo nuevo presidente de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo en Jaén y vamos a presentarle el estudio para ese momento, pero no ha dado tiempo de presentarlo y dentro de poco funcionará. Otra de las cosas que os tiene que llamar la atención, cuando nosotros encontramos que el 70% de los jiennenses indican que la pipirrana es su plato más típico, ellos no tenían ni idea. Y de hecho, el capitán me está diciendo, me quedan 2 minutos si no me equivoco. Pues en esos 2 minutos intento terminar. Cosas que pasan cuando empezamos a hacer este estudio, se está dando difusión, colaboramos con la academia y con las cofradías para darle toda esta información, es que fijaros qué estaba ocurriendo con la pipirrana. En internet no la buscaba nadie, esto fue el tren, y de repente después de que se hace el estudio, se empieza a hablar de la pipirrana, pues empieza a despegar en redes el interés por la pipirrana. Y esto llega, pues, por supuesto, información que sacamos de la pipirrana de todo tipo, con quién se come, dónde, frecuencia de consumo, recipiente, época del año, tipo de plato, el origen de la receta. El año pasado tuvimos el Día Mundial de la Pipirrana, un evento genial, señoras elaborando las pipirranas de los diferentes pueblos, una auténtica fiesta en torno a algo que los jiennenses tenían, pero que nos habían deparado en que podía ser algo tan interesante. El origen de la receta familiar. Es que al final estamos teniendo esa idea, por supuesto, más familiar de origen femenino que masculino y más en el campo que en la capital. Y, caso curioso, gente de 40 o 49 años que buscan más la receta y le piden la receta a los amigos que preguntarle a la familia. Mal hecho, vamos a preguntarle a la abuela, ¿vale? En la pipirrana también ya dimos un paso más. Es decir, está muy bien, ya tenemos los platos caracterizados, ya sabemos cuál es el más popular, pero hay una mala fama de los platos tradicionales, platos populares, de que engorda, hacen daño a cualquier cosa. Bueno, pues
hicimos una estandarización de la receta. Esto es coger muchísimas recetas de muchos lugares, recetarios, internet, restaurantes particulares, y al final buscar cuáles son los ingredientes fundamentales que tienen. Y ahí encontramos algo que a los propios jiennenses le llamó la atención, y es que el vinagre, ese vinagre famoso del que hemos hablado antes, y que era propio de cualquier elaboración de este tipo, ya los jiennenses no lo utilizan. Ya no entra dentro de la receta popular. Las recetas evolucionan. Las recetas tienen mucha antigüedad, pero se adaptan a los gustos actuales. De todas esas recetas que buscamos, ¿cuál es la buena? Esa es la pregunta del millón. Desde luego la nuestra no. A mí siempre me han dicho, tú has estandarizado un montón de recetas, las tuyas son las mejores. No, perdona. La buena es la de tu madre, la de tu mujer, la de tu abuela. La mía es la prototipo, la que reúne todos los ingredientes que tiene que tener la receta en las proporciones y la manera de elaboración. Esto además también lo publicamos, en este caso en Nutrición Hospitalaria, y no estamos en contra, somos muy amigos de Juan Ruiz. De hecho, el día 7 lo tengo en una mesa redonda y tiene la mayor variedad de salmorejos que existe en el mundo. La salmoreteca, si vais por Córdoba, no lo perdáis. ¿Por qué tenemos que estandarizar? Y aquí está la pregunta del millón. ¿Qué estáis viendo? ¿Qué es eso que tenéis ahí? ¿A qué representa? Es un monumento, os voy dando una pista. Esto lo pintó Sorolla y se me ha ido, pero representa esa fuente. Esa fuente, ¿dónde está? Está en la mezquita de Córdoba. ¿Esa es la imagen que tenéis vosotros de la mezquita de Córdoba? ¿O es esta? Pues eso es lo que queremos con la estandarización. Que no haya una perversión de las formas de elaborar los platos y llegue un momento en que venga alguien de fuera y pruebe un pan rallado con ajo en polvo y vinagre blanco y digan, oye, esto es un salmorejo. Vamos a intentar localizarlo. ¿Qué se consigue con una estandarización? Pues algo como esto, a través de la Cofradía del Salmorejo Cordobés. Tenemos un azulejo con la receta con la que nosotros hicimos, está ahí en una calle de Córdoba. Cuando llegáis, si sois invidentes, además os salta una baliza y os dicta la receta. Hemos propuesto que se haga patrimonio inmaterial de la humanidad, hasta en Bruselas. Está traducida a más de 50 idiomas, se ha puesto en las mejores escuelas de hostelería, por supuesto, de España y de parte del mundo. Eso nos da lugar a que podamos llevar el salmorejo a la escuela, porque nos dimos cuenta que los niños no lo consumían. O esto que voy a intentar que pase, valoración nutricional del salmorejo. En Córdoba todo el mundo pensaba que el salmorejo engordaba mucho, 117 kilocalorías por 100 gramos. Los aportes de fibra dietética, pues equivalentes a tomarse una ensalada. El aporte de vitamina C fantástico, y además licopeno. Y por supuesto sal también, no engañamos a nadie. ¿De acuerdo? Hemos conseguido que con este tipo de difusión, pues casi en toda España se consuma salmorejo. En muchas partes del mundo nos han referido que hay restaurantes que ponen salmorejo y hemos conseguido hacer un mapa de los restaurantes que en Córdoba ponen salmorejo. Tenemos que aproximadamente el 25% de los bares, restaurantes y tabernas de Córdoba en su carta tiene como los 3 platos principales, uno de los 3 platos principales, el salmorejo. Un segundo simplemente para volver a Jaén, que es mucho más que pipigrana, para hablaros que los platos tradicionales tienen algo más. La fritura se está perdiendo. Este es un plato típico pues, de Córdoba, pero también de Andújar, que es el flamenquín. En esa forma de presentación cada uno elige la que más le guste. Nosotros hemos preguntado a la gente cuál le gusta más. Y no os equivoquéis, no es esta enorme que está aquí, sino es el tamaño medio, grosor medio. Y la pregunta, ¿es igual un flamenquín que un San Jacobo? Prácticamente casi tienen los mismos ingredientes. Pues apliquemos la ciencia de nuevo. Un San Jacobo que pese exactamente lo mismo que un flamenquín, tendríamos esa distribución que nos da 240 centímetros cuadrados. En un flamenquín, el peso se distribuye en esas dimensiones 100 centímetros cuadrados. ¿Qué afecta a esto? ¿Por dónde penetra el aceite? Por la superficie. Por tanto, cuanto más superficie, más aceite gasta el productor. Por tanto, el flamenquín no solamente es una cosa tradicional, popular, sino que además aporta poco aceite. Y hemos hecho estudios sobre la fritura y hemos comprobado que cuanto más grueso sea el corte, menos aceite se gasta, pero también hemos visto que el tipo de aceite afecta. Mirad, de las últimas que aparecen en rojo nos da la variabilidad que tenemos con un aceite de oliva a secas. El verde pequeñito, mucho más abajo, nos da la variabilidad que tenemos friendo con aceite de oliva virgen extra. Hemos conseguido frituras con un 4% de absorción de aceite de oliva virgen extra. Y con el famoso alto oleico nos llega hasta un 40%. Obviamente, trabajando con temperaturas distintas y elaboraciones distintas. Hemos hecho valoración nutricional,
Hemos trabajado sobre caracoles, un plato que, bueno, pues sobre todo para los que vengáis de fuera, ¿esto qué es? Bueno, pues es un plato por el que se pegan los andaluces y, bueno, en toda España, pero en Andalucía quizás más. Hemos visto la frecuencia de consumo y hemos visto el valor nutricional. Hemos hecho un corto y hemos estado a punto de ganar una biznaga en el Festival de Málaga. Estaba también Almudena, que participó en el corto. Y ahí tenéis el valor nutricional. Una fuente de hierro brutal, un aporte de calorías bajísimo, una cantidad de proteínas fantástica. Y además magnífico. Y si vais además por Córdoba vais a encontrar 200 millones de formas de preparar los caracoles. Cosa que en el resto de España, al final tenemos 3 variantes. Estamos siendo patria. Y con esto ya algunos diréis Mediterráneo, España, Córdoba, Andalucía, pero no te sale del nebrillo. Bueno, pues este es nuestro último trabajo, se ha presentado, la tesis se presentó hace una semana, hemos saltado el charco, nos hemos ido a México, hemos estado en el estado de Colima y hemos hecho lo mismo, estudiar cuáles son sus platos típicos con la misma metodología, aplicándolo sobre lo mismo. Aquí estamos hablando de la dieta mexicana y hemos caracterizado que esos son los platos más típicos con esas frecuencias de consumo. No me voy a parar porque ya me van a echar, estoy viendo. Y obviamente todo esto hemos dicho también es publicable. Está publicado de nuevo en yo creo que la mejor revista de gastronomía que hoy en día tenemos, y esto demuestra que esa metodología es aplicable para allá donde vayáis. Un congreso internacional, llevaros la idea, esto no tiene copyright, y quien quiera preguntar, yo le paso toda la información. Vamos a difundir esta forma de trabajar en gastronomía que creo que es muy interesante. Recapitulemos. Tengo un plato que es abundante, me lo voy a llevar a la parte de estudios populares, que tengo pocas recetas, haré los estudios individuales, voy a estudiar gastronómicamente y lo voy a valorar nutricionalmente. Estudio DAFO, no me voy a parar, vamos ya muy tarde, pero fijaros la cantidad de elementos interesantes que podemos rescatar y de lo que yo he dicho que se puede concluir. Y me voy precisamente a esas conclusiones. Os advertir y vais muy rápido. ¿Hay oportunidad de rescatar los platos tradicionales, los platos populares? Sí, y el momento es ahora. Es muy macabro, pero mirad la imagen que tenemos a la derecha. Puede que no busquemos las abuelas de la abuela, busquemos la receta de las croquetas, en este caso la del salmorero. El momento es ahora, no lo dejéis para luego. La metodología está contrastada, podemos empezar a trabajar con ella. La información todavía está disponible. Los platos populares andaluces son el paradigma de cómo podemos poner en valor nuestro legado gastronómico. Es simplemente un ejemplo de lo que se puede hacer y que os animo a que vosotros hagáis. Muchas gracias, espero que no haya pasado, no haya comido muchos minutos de Rodrigo.